Claro, el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Bueno, la razón por la cual Cristo murió por nuestros pecados, mis amados, es porque Dios es firme en sus juicios. Él dijo: el alma que pecare morirá. Porque Él pudo haber dicho: ¿saben qué? El que se arrepienta y el que confiese a Jesús como su Salvador y lo reciba en su corazón, va a ser salvo. Y se acabó. Y nadie tiene que morir en la cruz. Yo lo perdono y se acabó. Él pudo haber dicho eso. Y nos hubiera sonado bien a nosotros, que somos hombres, que somos humanos, porque no entendemos la justicia y la firmeza de Dios. Dios no tolera el pecado, y hay una ley que dice: la paga del pecado es muerte, y es inviolable. Y como es inviolable esa ley, había que haber una paga. Y por esa paga inviolable, pero también por lo inviolable del amor de Dios hacia nosotros, envió a su Hijo a pagar el precio de nuestra muerte en la cruz. Pero no podemos obtener ese beneficio sin antes pasar por este pasito que vamos a hablar aquí. Porque nos es necesario nacer en el agua para después nacer del Espíritu. Y por eso viene la pregunta nuevamente: ¿realmente nos hemos arrepentido? Engendros de víboras, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Ustedes dicen, no piensen que porque tenemos a Abraham por padre, ya por eso estamos ahí. Porque les digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, nos dice el versículo 8. Y no se empeñen en esa necedad de decir: tenemos a Abraham por padre. Los judíos decían: por cuanto somos hijos del patriarca que Dios escogió, somos hijos ya de Dios, ya pertenecemos. Pero no es así el asunto. Tal vez nosotros no estamos con el argumento de que somos hijos de Abraham, pero tal vez decimos: bueno, es que yo un día sí acepté a Cristo como mi Salvador, es que un día yo sí pasé adelante. Está bien. Es que un día sí yo lloré, es que un día me dijeron: oye, como un día también escuché a alguien que dijo, yo era un drogadicto: oye, ¿tú tomas drogas? Sí. ¿Y fumas marihuana? Sí, fumo. ¿Y tomas esto? Sí, tomo. ¿Sabes qué es mejor que Cristo? Caray. O yo tengo algo mejor, que es Cristo. Otra gente dice: mira, Cristo, dale una oportunidad, has probado de todo y no has podido llenar ese vacío. Ven a Cristo, Él va a llenar tu vacío. Y a veces se presenta un evangelio, pero sin pasar por el punto importante del arrepentimiento. Y se están dando un barniz por fuera. Si yo tengo un mueble que ya se está descarapelando, que la pintura se le está cayendo y que ya está raspado y está maltratado, y lo voy a llevar delante de un carpintero para que lo arregle, si es un buen carpintero, no solamente le va a dar una manita de pintura encima, porque todos sabemos qué es lo que va a suceder. Pasando el tiempo se va a volver a caer esa pintura, porque no puede agarrar bien la pintura sobre la otra pintura. Y lo que va a hacer aquí Juan es que él va a llegar con una lija, y con una lija gruesa, y con esa lija gruesa nos va a raspar y nos va a doler. Pero una vez que ha sido raspado y que nos ha dolido y estamos limpios, viene el barniz de la misericordia y del perdón y de la gracia. Es importantísimo que nosotros nos enfrentemos a la cruda realidad de que como pecadores estamos enfrentando el día de la ira de Dios. Dios está airado contra el pecado. Y les voy a decir una cosa: Dios no ha bajado su estándar. En el Antiguo Testamento, Dios mostró en varias ocasiones su enojo hacia el pecado, que sus juicios eran verdaderos y que se tenían que tomar en cuenta. Ayer en el instituto estuvimos considerando varias cosas que Dios ha hecho una sola vez en la vida, porque si la sigue haciendo todo el tiempo, no habría humanos presentes. Lo hace para mostrar que Él es firme en sus dichos. Cuando David quiso llevar el arca
había sido capturada por los filisteos a Jerusalén, la subió en una carreta y la iban llevando con alegría, iban danzando y cantando. Y en eso la carreta tropieza y el arca tal vez se iba a caer. Usa a uno de los que llevaban el arca, alarga la mano para tocar, para que no se cayera el arca, y el Señor ahí mismo lo mata. David, no sabiendo qué hacer, metieron el arca en la casa de un tal Obed Geteo y la dejaron ahí. Y cuando el Señor empezó a bendecir a ese hombre, David se dio cuenta que estaba bien que llevaran el arca, pero ahora empezó a revisar las escrituras y se dio cuenta que Dios firmemente había dado un mandamiento: el arca exclusivamente la tienen que encargar los levitas a pie con unas varas que el mismo Dios diseñó. Yo di una orden para que se cumpla y se tiene que cumplir ahí. Pero eso lo hizo el Señor para mostrar: mis órdenes son firmes. En la época de Ananías y Zafira, ellos mintieron diciendo que hicieron algo para Dios que no lo hicieron y se murieron delante de la presencia de Dios. Dios ya no hace eso hoy en día, si no la iglesia estaría vacía. Nabad y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante de Dios que Dios no les pidió. Empezaron el show para que la gente pusiera los ojos en ellos, cosa que Dios no los había mandado, y el Señor los aniquiló enviando fuego del cielo. Dios ya no lo hace hoy en día, pero sus juicios son firmes. Hay un día de la ira en donde nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Y dice Juan: ¿quién los ha a ustedes cautivado y engañado para que se crean que puedan huir de la ira venidera? Muestren frutos dignos de arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque el hacha ya está puesta ahí a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. Es inminente, es algo de urgencia. El hacha está puesta ahí. No sabemos en qué momento el Señor llega y da el golpe en la raíz. Y el árbol que no da buen fruto va a ser echado en el fuego. Y mis amados, el fruto lo conoce Dios. Dios conoce el árbol que da buen fruto y el que da mal fruto. Y nosotros nos podemos equivocar pensando que el mucho trabajo que hacemos para Dios es el fruto. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto. Dios espera ver frutos espirituales en mi vida, y esos frutos solamente se pueden producir cuando yo he sido raspado por esa lija, cubierto con el Espíritu de Dios. Y luego vienen aquí unos ejemplos que empiezan la gente a preguntar diciendo: bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y vinieron también los publicanos y le dijeron a ser bautizados: maestro, ¿qué haremos? Y les dijo: no exijan más de lo que se les está ordenado. Y le preguntaron unos soldados: ¿y nosotros qué haremos? Pues tampoco hagan extorsión a nadie, no calumnien para sacar dinero, y conténtense con su salario. O sea, parecen como las preguntas, las respuestas son lógicas y sencillas, pero lo que está diciendo: ustedes son egoístas, pues no sean egoístas. Den al que no tiene. Los publicanos eran conocidos por ladrones y estafadores, pues no estafen más. Los soldados eran ladrones, no roben más. O sea, lo que está diciendo Juan, y no crean que eso es todo lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Tengo que arrepentirme y tengo que mostrar el fruto de mi arrepentimiento en mi vida. Cada uno de nosotros, mis amados, sabemos nuestra vida delante de Dios, a menos que nuestra conciencia esté cauterizada, nuestro corazón empedernido. Es posible, muy posible, porque eso sucede. Y lo que tenemos que hacer es llegar delante del Señor pidiendo perdón, pidiéndole que nos dé un corazón nuevo, un corazón de carne que sienta, que nos vuelva a sensibilizar la conciencia, porque solamente Dios nos habla a través de la conciencia. Ese es el monitor, ese es el conducto por el cual el Señor nos habla a nosotros, para que sepamos discernir. Y aún así,
dice la Biblia, que engañoso es el corazón del hombre. Pero si tu corazón te reprende, aunque es engañoso, mayor es Dios que tu corazón. Si tu corazón no te reprende, entonces tienes paz para con Dios. Si tu corazón no te reprende, todavía puedes decir, como dijo David: Señor, muéstrame si hay, ven y escudriñame, Señor, y ve si hay en mí perversidad, iniquidad, y guíame por la senda eterna. Todavía puedo decir al Señor que me abra los ojos. ¿Por qué? Porque es inminente la urgencia. Dice aquí, el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si Juan era el Cristo, y él respondió a todos y les dijo: yo a la verdad los estoy bautizando en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Fíjense, los esclavos de aquel entonces, la labor más baja que podían hacer era cuando llegaba alguna persona de visita a la casa en donde tenían suficiente dinero como para tener un esclavo. El esclavo se inclinaba y lavaba los pies de la persona antes de que entrara a la casa. Era la bienvenida, pero era una labor vil, era la labor más baja. Es el trabajo que el Señor hizo con sus discípulos para mostrarles que tenemos que ser humildes unos con los otros, siervos los unos de los otros. Pero cuando entraba la persona a la casa, el esclavo le pedía a la persona que se desatara él mismo la correa de sus zapatos, porque pedirle al esclavo que le desatara la correa de los zapatos era insultarlo. El esclavo no hacía eso. Y dice aquí Juan: yo ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado del que viene detrás de mí. Él es mucho mayor que yo. Pero ¿por qué tenemos que arrepentirnos ahora? Porque es inminente esto. Dice: porque su aventador está en su mano, y va a limpiar su era, y va a recoger el trigo en su granero, y va a quemar el la paja y el tamo en un fuego que nunca se va a apagar. Y esto es aterrador cuando lo vemos, pero fíjense el siguiente versículo: con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Buenas nuevas, decimos. Ay, ay, ay. Son buenas nuevas, ¿saben por qué? Porque es necesario que yo llegue delante de Dios. Cuando yo voy al médico y yo tengo una infección, y el médico enciende esa luz en el quirófano o en su oficina, en donde sea, depende del tamaño de la infección, y empieza a meter el bisturí y empieza a cortar aquello, me va a doler, pero es necesario que salga todo eso, es necesario que se raspe todo eso para que sane. Yo una vez tuve un accidente acá en Tlanepantla, muy fuerte, de automóvil, y casi me deshice este brazo, el brazo izquierdo, parecía hamburguesa. Me llevaron a la Cruz Roja y ya me curaron como pudieron, porque era como una hamburguesa. Entonces me pusieron allí unas cosas. Cuando fui a que me curaran después, yo soy de Querétaro, allá en Querétaro, al hospital, la persona me quitó todo lo de que estaba allí, y estaba la carne todavía viva, y me talló con un algodón, con una cosa ahí, y jabón, y yo: ay, ¿por qué me talla? Que me duele. Dice que si no le hago eso no va a sanar correctamente. Bueno, aquí viene nuestro amado Juan y nos empieza a decir: engendros de víboras. A nosotros, eso es lo que somos, engendros de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Dice: tienes que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, entendamos bien, el arrepentimiento es algo que nos va a doler. Y hay iglesias en donde ya no se predica el arrepentimiento. Hay iglesias en donde quieren dar solamente algunos tipos de mensajes, ¿cómo puedo decir? Motivacionales, para hacernos sentir bien. Escuché ya un predicador en Estados Unidos de una iglesia gigante que dijo: oye, no te juntes con gente que te critique, que te diga: oye, estás mal, eso que tú estás haciendo está mal. No, ¿para qué? ¿Para qué vas a vivir así achicado? Estaba hablando de cristianos con cristianos.
No te juntes con gente que te haga sentir mal. Júntate con gente